noches, mi nombre es Álvaro Javier Pérez Cuadrado, soy estudiante de segundo semestre de Derecho y el día de hoy les vengo a traer una lectura estructurada por la doctora Paula Carlino de la Universidad de Buenos Aires, el cual estipula que leer y escribir en la universidad es una nueva cultura y abre un interrogante de por qué es necesaria la alfabetización académica. Este artículo propone someter a consideración un estudio constructivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar en la práctica y representaciones que en nuestra cultura universitaria parecen como naturales, son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, la práctica a la que estamos acostumbrados no necesariamente debería ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio en contraste en distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele ser invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta dónde estamos situados, sin un parámetro de comparación. Lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por único, universal y necesario. El contraste de otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta a cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es el primer paso, necesario pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y la idea es una educación más democrática en la que se distribuya el conocimiento de calidad entre el número de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equilibrada, en la cual intente distribuir el capital cultural entre personas a las que actualmente lo tienen. En una segunda parte del presente trabajo, expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos de hacerlo. El punto 2 de la lectura nos plantea estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y la lectura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritaria se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras de universidades les enseñaban la lectura y escritura, pero restringida a talleres de comienzo de la educación superior. Nadie se preocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos eran algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con pocos cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación,
El contexto investigativo en Argentina está dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis múltiples de dificultades. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué procesos de escritura en estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo se formaban borradores en textos definitivos en una situación de clase de práctica de examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que quería decir y cómo lo quería decir. Si bien el estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno u otro fueron distintos. En los trabajos franceses, Piolac, Roussel y Ferriou en 1994, o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura, de expertos novatos como Henry E. Fowler en 1986, Scardamia y Beriter en 1992, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendrían a revisar textos superficiales y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Estaba sostenida diferencias en los resultados. Finalmente llevó a formular la pregunta que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que se encuentra en otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se trata de lo que se está en juego, no solo procesos cognitivos de escritura, sino también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de la diferencia entre mis resultados y los de otros autores. Con estos interrogantes, planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo cuestiones del pensamiento cognitivo, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie se les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por lo tanto reflexioné. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables o al menos contribuyeran al cúmulo de dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan la práctica de escritura, que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegí un nuevo problema para investigar. Se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio, que ahora voy a detallar, fue constatar las culturas académicas anglosajonas y argentinas
en lo relativo a la lectura y la escritura promovida en las universidades. Entiendo por cultura académica tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académica, como las prácticas o formas de enseñanza en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencia existe entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? El punto 2.1 establece el diseño metodológico. Se trabajó con un método constructivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cuantitativos como Status y Corby en 1990, Maxwell en 1966, llaman saturación teórica, es decir, buscar la misma información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información, cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Programas de estudios de las carreras y de las diversas cátedras, estatus universitarios, reglamentos e informes institucionales de las universidades anglosajonas en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientación a los alumnos dada por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura en universidades anglosajonas, destinados a alumnos y docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominantemente impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton, en Nueva Jersey, McGill, en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura académica. Se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. El punto 2.2 nos establece el análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice acerca de lo que se hace.
Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad de instituciones asumidas. El punto 2.1 establece las representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste en que las posiciones se distinguen en una forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho la figura la concepción difundida en la investigación de las universidades anglosajonas. Debo decir que mi estudio de la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas ni en las universidades argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como si es la escritura. El cuadro que estaba mencionando, de un lado están los concepción habitual en Argentina y del otro lado está la concepción difundida de la investigación. En la concepción habitual en Argentina encontramos un significado ya dado igual para todos y una habilidad básica, transferible a cualquier texto, adquirida de una vez y para siempre. En la concepción difundida por la investigación encontramos que busca ciertas categorías de análisis propias de una comunidad interdisciplinar y prácticas sociales dentro de un grupo cultural que mejora ciertos textos, aprendida en su contexto. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura subyace en las prácticas. Es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de la comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes. Leer de manera distinta. La concepción habitual argumenta en Argentina que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la sociedad, de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas. Entre estas respuestas que da un estudiante de primer año de artes, es evidente que para él hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y en la que estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Esto plantea al estudiante de primer semestre. Cuando entré a la universidad era como un mundo diferente, temas mucho más complicados. En la secundaria, lo que se preguntaba en los exámenes lo tenés en el libro, en el manual. Escuchas la clase y repetís. Acá en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas así, o vos tenés que aprender a entender cada una de ellas. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela secundaria, en cuanto a que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo desde un punto de vista.
En la educación previa, en, en la educación previa, en cambio, en los textos aparecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas, mismos fragmentos de más. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no requieren realizar interferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir por qué lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que puede ser ingerido. En relación a los dos modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante, también de primer año, señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosa le agrega a usted a más? Ante la cual el estudiante realizaba la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé que más y a usted los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los estudio por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran estas preguntas por anticipado, yo no lo sabría. Relacionar autores y los planteamientos en sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En las escuelas secundarias argentinas no se requiere esta forma de lectura. Nuevamente nos vamos al punto 2.2.2. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normas únicas para cualquier texto, los géneros discutidos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por lo tanto transferible de un texto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geografías propias. En las universidades argentinas se concibe la lectura y la escritura como una actividad monológica, la producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha infundido, se entiende que escribir es una actividad dirigida, dialógica, en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector. El lector ha de internalizar quién escribe y es el lector el que regula, en parte, lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de manera distinta con o sin escritura.
En las universidades anglosajonas, en cambio, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces a lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En las universidades argentinas se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal como sostiene Vogel y Storr, se entiende que el conocimiento se produce una disciplina. El conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Con respecto al aprendizaje de la escritura, las universidades argentinas se consideraban que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender. Solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa entrar en una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes con fines específicos. En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura hacen en una esfera determinada de la actividad universitaria no solo los mismos que en otros ámbitos. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o es negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza. Un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina. El propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. La cátedra universitaria argentina nos enseña a transcribir. Exigen escribir, pero no enseña por qué se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En el momento en los que son evaluados por escritos, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinada forma, pero estas no suelen ser enseñadas. En las universidades anglosajonas, si se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura de la universidad difieren a aquellos referidos en la escolaridad previa. Podemos observar en estos alumnos señalan que las cátedras que requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, se ejercitan en las escuelas secundarias. Sin embargo, raramente van acompañadas de la enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre el potencial orientado para poder dar la relación a la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de Relaciones Laborales cuando el entrevistador le pregunta: ¿vos crees que en esta parte de tu tarea enseñarles a escribir? El docente responde: no. El entrevistador pregunta:
¿por qué? El docente responde, porque tengo que enseñarles la materia. Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien. Aprendí en la secundaria a escribir. El entrevistador pregunta, ¿y vos pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso? ¿Hacer un texto así? De esa calidad que vos esperás. El docente responde, supongo que ya lo saben lo que es un buen texto. El entrevistador pregunta, ¿y de dónde lo podrán saber? El docente se ríe. Muy buena pregunta. De las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que, sigue pensando, yo creo que tendría que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en la entrevista pareciera que tomará conciencia por su propia cuenta, por inspiración. Los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienzan a notar la necesidad de proveerles enseñanzas. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a que alguien especializado les enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante, después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial como un programa compensatorio, innecesario si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad que todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en que empiezan a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se entiende a considerar que se debe optarse de la escritura es una especialidad. El profesor de letras de lengua, en cambio, en las universidades anglosajonas, se insiste en un compromiso ante toda la comunidad universitaria. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo alguien va a saber qué hacer si desconoce las reglas del juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creencia de que los alumnos deberían ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad son distintas a las que se exigían a la escolaridad. Por consiguiente, pretende que se devuelvan independientemente en ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica saber poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Volvamos a apreciar un par de fragmentos de entrevistas de diferentes universidades y secundarias en cuanto a las prácticas de lectura y escritura errada. Un estudiante de primer año de humanidades plantea: nos daban consignas muy concretas de escritura y lectura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos, sin necesidad de razonar lo que escribía, sin relacionar con otros textos e ideales. Otro estudiante refiere: en el secundario
está como más servido. Las preguntas son concretas. Tenéis pruebas y vas estudiando temitas. Acá en la universidad es distinto. Tienes que armar como una historia, crear un texto. Acá está como más escondido. Los alumnos están diciendo que la universidad se encuentran con prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar ante este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, Kate Chapman, directora del programa de escritura de la universidad, quien defiende la necesidad de los estudiantes en un texto que lo titula El misterio a la maestría. Al dominio de esta cita hace referencia a las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos. El punto 2.3, Sistema de enseñanza de escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas en cuanto a su forma de enseñarles a escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina. Aunque mi estudio constructivo ha indagado también qué ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y solo daré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las norteamericanas y que cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino porque han sido inspirados en ello. Para profundizar este estudio comparado puede consultarse a Carlino 2002, 2004 y 2005. El punto 2231 plantea un caso norteamericano. La mayor parte de las universidades en Norteamérica tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar un cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras, según las universidades, en algunas a través de un examen, que generalmente aprueban los estudiantes ya que vienen preparados desde niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura, según las formas que a continuación detallo. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel, y los alumnos cursan entonces composición de 1, 2, 3 y etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que constituye una novedad son los otros sistemas de enseñar la escritura. Así, además de esas materias separadas del resto de las asignaturas. Existen los llamados centros de escrituras. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura y o materiales de escritura intensiva. También brindan un servicio orientado a los docentes. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado, que son capacitados inicialmente y supervisados luego por especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores científicos de los trabajos de los alumnos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con un texto en curso para discutirlo con el tutor y recibir retroalimentación. Serían los comentarios recibidos. Reescriben su texto antes de ser entregado a los profesores. Los centros de escritura
conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son how de una de estas 3 páginas que están a la mano de los tutores, quien en muchos casos, después de una teoría, recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo sistemas de tutores se diferencian de un curso de redacción porque no enseñan a escribir de forma general, sino que ayudan a reflexionar sobre tareas de escritura en cursos solicitados por las distintas carreras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que dieron a estudiar y aprender, y poco a poco diagnostican los problemas de sus escritos y a intentar caminos para hacer frentes. La materia de escritura intensiva profundiza la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, la cátedra de Georgia, Relaciones Laborales, Física, etc., tienen por objetivo enseñar sus contenidos. Han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura de que los alumnos realizan sus contenidos disciplinares. Entonces, provee un mínimo de tareas de escritura a las que el mismo docente y o compañero de escritura de los que proveen los centros de escritura inicialmente clarifiquen cuáles son los rasgos del texto esperado y luego retroalimenten las producciones en un curso haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde está previsto dedicar tiempo a la clase y a la escritura, a discutir consignas y acordar qué es lo que se está solicitando hacer. En otros ámbitos, los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no tienen las consignas. En cambio, con este sistema se discuten en clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación antes de que los alumnos sean evaluados. Justamente para ello pueden prever lo que se les pide en estos escritos. Se analiza un texto un modelo para orientar lo que una cátedra espera que produzcan y se discuten problemas de escritura frecuente. A la vez, el profesor ofrece tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organizar comentarios o revisiones en pares. El programa de las materias de escritura intensiva explica en relación entre las tareas de escritura y los objetivos disciplinares, es decir, indica de que el modo de escribir en esta asignatura constituye al aprendizaje de sus conocimientos conceptuales. Estas materias dan créditos extras a quienes las cursan, en la medida en que solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican a los alumnos que han tenido que escribir sobre sus contenidos y han incrementado el aprendizaje sobre cómo hacerlo. Esta sería la esencia de la materia de escritura intensiva. Está coordinada en un programa de escritura, al servicio de las asignaturas, y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio el caso de una universidad estatal de Georgia, que también tiene el sistema de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender y ofrecen amplias oportunidades para escribir de la disciplina. La revisión y la retroalimentación
de la escritura en procesos son centrales porque los investigadores indican que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estos materiales pueden ser mejoradas de los materiales previamente existentes. La mayoría de los materiales de escritura intensiva plantean tareas de escritura como revisión, escritura, secuencias, revisión de pares y consulta con el tutor de escritura. La materia de escritura intensiva forma parte de programas interinstitucionales llamados WACS, escribir a través del currículo, y WIN, escribir en las disciplinas. Subraya el potencial elaborativo que albergan al escribir, en tanto que WIN enfatiza las diferencias de las formas de pensar, argumentar entre campos disciplinares. Aunque puede presentarse ciertos debates entre ambas corrientes convencionales, lo cierto es que cuando los alumnos reciben retroalimentación, orientación para escribir, los contenidos de una materia incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de su forma discursiva simultáneamente. Punto 2.3.2. El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés de la escritura en la universidad son la lingüística sistémico-funcional desarrollada por Halliday, las corrientes inglesas llamadas alfabetizaciones académicas y las investigaciones provenientes de la psicología, de la educación que ha trabajado un vínculo entre la escritura y la educación. En el país existen políticas de gobierno federal que han promovido a las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de las habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como un objetivo acordado en el sector empresarial. Las corporaciones a las que después van a trabajar los alumnos constataron las dificultades para comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo a las universidades para que se incluyeran la escritura dentro de las competencias que el nivel educativo debería haberse enseñado. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte de este está desactualizado cuando los alumnos egresan de las carreras. Por lo tanto, tendrá que seguir aprendiendo. Entonces, las universidades han asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatutos universitarios, en los que aparece la lectura y la escritura como habilidades de comunicación, que se va a requerir para el desempeño profesional, y la universidad se compromete a ocuparse de ellas. También hay centros de apoyo de enseñanza y de aprendizaje. Estos centros tienen programas de formación y desarrollo profesional para los docentes, con el fin de que integren la escritura en sus materias, con el objetivo, por un lado, integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a la cultura académica y profesionales a las que quieren ingresar. Bueno, pasamos al punto 2.2.3.3, el caso argentino.
La lectura y la escritura son prácticas habituales omnipresentes en la mayoría de las cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben bien. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que el estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la escritura y la lectura son habilidades clásicas y básicas, aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que se ha considerado algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en esa escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen práctico individual escrito, presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito, individual, domiciliario. En otros programas, la escritura ni se menciona y mucho menos se le vincula con el aprendizaje de la materia. En fragmentos citados en los pocos casos en que la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar de una forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años, algunas carreras y universidades se venían creando talleres de lectura y escritura para alumnos, integrantes, separados del resto de las asignaturas, porque se empieza a constatar en buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años está vinculada a la falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En el segundo lugar, surge como experiencia durante el último lustro en las que la lectura y la escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas carreras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empieza a ser pensado en relación con la lectura y la escritura que se les exige pero no se les enseña. Los estudiantes no entienden lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Este fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil. Frente a estos problemas, el Ministerio de Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil a comienzos de la universidad y programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos dos ejemplos, por lo que está hecho con líneas de financiación y articulación y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados, en algunos casos, a alumnos que finalizan el secundario o cursan primer año universitario, y en otros, los docentes, y en otros a docentes de los últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que si no van acompañados de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios a ejercitar las propuestas que allí aparecen, son de poca utilidad, porque la escritura no es un saber declarativo,
no puede ser transmitida como una disciplina, donde hay una serie de conceptos que un buen texto pueden explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental, práctico. Los alumnos o los docentes que reciben estos materiales escritos, aunque sean de excelente calidad, si no tienen apoyos pedagógicos sobre cómo utilizarlos y no cuentan con oportunidades para poner en práctica la escritura y la lectura a partir de estos, no lograrán convertir el saber declarativo que aparece en estos textos a un saber práctico fundamental. La lectura y la escritura son, ante todo, prácticas sociales que no pueden comunicarse con información conceptual. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docente o alumnos tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente aparecen horas de estudio con estudiantes ingresantes. Discuten con ellos los textos y les cuentan lo que saben por su experiencia como estudiantes más avanzados. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas pedagógicos de la universidad. Además, reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas ministeriales. Ahora bien, pasamos al punto 2234, el valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación presentado, realizado como un enfoque constructivo, ha permitido volver observable qué hacer propio, comparar lo que se hace en Argentina con lo que se hace en países ayuda a entender mejor el problema. Sabido es que las prácticas y concepciones arraigadas son difíciles apresablemente. Como tales, desde su interior, y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos apropiados para optar de visibilidad. Por ello, algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. A la vez, permite aprender el camino transitado por otros, no para copiarlos, sino para evitar inventar lo que ya fue aprobado. Para poder diseñar y a partir de la experiencia ajena y de este modo, para contribuir a la didáctica de la escritura y la lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta lo realizado por los otros, no es posible avanzar. Por ello, es importante documentar las prácticas. Esto posibilita hacer historias científicas y no se publica. El quehacer docente e institucional queda en el campo de la experiencia anécdota individual. Si se difunde a través de la escritura, lo que se hace en las aulas y en las instituciones, eso favorece que otros lo critiquen y construyan a partir de ellas. Así funcionan las ciencias. El conocimiento se va documentando y es objeto de la crítica del conocimiento posterior. Y pasamos al punto 3, la necesidad de alfabetización académica. Según surge en el estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la escritura en todas las carreras universitarias por varias razones. La primera es porque no se puede aguardar a que mejore la educación previa. Eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos del tiempo para
esperar a que los alumnos lleguen a mejorar en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también hiciera cargo de la responsabilidad que le acabe. Aunque el secundario mejorara, esto no implicaría que allí se deba enseñar a leer y a escribir como después lo hará en la universidad. Las prácticas de lectura y escritura, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas y profesionales, no son saberes pertinentes para enseñar la educación secundaria, sino en la educación universitaria, porque son propios de estas. Es cierto que la escuela secundaria tiene muchos parámetros por mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de textos que promueven, pero esto no es equivalente a lo que luego deberá ser objeto de enseñanza en la educación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria mejore, no corresponde ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad. La segunda razón para que la universidad se haga cargo de orientar las formas de lectura y escritura esperadas es que los responsables de la educación previa, cuyos alumnos llegan a la universidad, son los maestros o profesores primarios y secundarios, profesores que se forman en la educación superior. Por lo tanto, si a ellos no se les da la enseñanza que integre la lectura y la escritura, ¿cómo lo van a hacer en los futuros alumnos primarios y secundarios, que son los que después llegan a la universidad? Los maestros y profesores de las escuelas primaria y secundaria, ¿cómo aprenderán a incluir en sus clases la enseñanza de la lectura y la escritura? De modo que sus alumnos lleguen luego mejor formados a la universidad. Solo con teoría, sin haberlo experimentado en carne propia en su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han de preocuparse por la lectura y la escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una evaluación injusta. Si nos ocupamos de orientar el análisis y la evaluación del texto en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de la lectura y la escritura, estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Eso es una evaluación injusta, porque exige demostrar lo que ha sido objeto de no enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de que ciertas formas de leer y escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar un conocimiento impartido. Trabajar los temas de la asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es también distinto que hacerlos únicamente escuchando exponer al profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído, descubre que no tenía tan claro lo que creía comprender de ellos. Encuentra incoherencias, ideas que se contradicen mutuamente. Se da cuenta de que tiene lagunas en el pensamiento que requiere seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir es un medio para exteriorizar y objetivizar. Lo que creíamos que sabíamos sobre un tema y, de este modo, es posible revisarlo, elaborarlo, reformularlo y clasificarlo. Entonces, las clases no han de ser organizadas solamente en torno a la transmisión del saber por parte del docente. Para que los alumnos se apropien de lo que el profesor puede enseñarles, tiene que elaborarlo y transformarlo, y a través de la lectura y la escritura, cómo consigue asimilar la información recibida.
Que los docentes expliquen en clase sin que los estudiantes lean y escriban promueve un aprendizaje superficial, no integrado. Los alumnos no se adueñan del saber que se les presenta, sino lo elaboran o reelaboran a través de la lectura y la escritura. La quinta razón es el orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen y escriben participan más en clases porque la lectura y la escritura promueven mayor actividad cognitiva. Si ha leído, ha estado enfrentado a problemas que plantean el escribir. Tienen algo para decir y para consultar. Asimismo, el hecho de que los alumnos escriban permite a los docentes conocer qué va entendiendo y qué no. Por ejemplo, es habitual que cuando los profesores consulten en clase hay alguna pregunta. Muchos estudiantes que tienen dudas permanezcan en silencio porque sienten vergüenza o temor o que se les crea incapaces de hacer inquietudes. Sin embargo, si el mismo docente pide que en grupo de 2 o 3 los alumnos formulen por escrito una o más preguntas relativas a lo que entienden o a lo que les gustaría saber sobre el tema, es muy probable que pueda recoger menos una pregunta por grupo, ya que la situación de intercambio entre pares y de escritura resulta desinhibitoria. Lo que muchas veces los alumnos no se animan a decir oralmente sale a la luz cuando se les propone emplear la escritura. Pasamos al punto 3.2. Son los obstáculos. Hasta aquí las razones por las que las universidades se ocupan de seguir enseñando a leer y escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos que enfrentan. Esta responsabilidad implica, por un lado, el tiempo durante las clases, el tiempo del docente. El tiempo de clases está relacionado con el conjunto de contenidos que se enseñan. Habitualmente ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no pueden incluir también la enseñanza de la lectura y la escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante, porque lo que cabe es que las cátedras revisen la idea que tienen de qué significa dar una materia, cubrir un programa. Generalmente presuponen que esto conlleva a que el docente explique todos los temas. Esta concepción de enseñanza implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada. El aprendizaje por recepción pasiva. Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden al ritmo de lo que se les transmite. Suponen que internalizan a modo de espejo lo que han escuchado. Esta idea es una mente que funciona como fotocopiadora. Ha sido cuestionada por la mayoría de las investigaciones sobre el aprendizaje. Sencillamente, no se aprende de este modo. Entonces, desde la perspectiva, cubrir el programa solo calma la ansiedad del docente, pero no asegura que los alumnos en sus cabezas, incorporen los conocimientos. Entonces, de nada sirve transmitir un sinnúmero de contenidos si los alumnos no logran comprender y apropiarse de ellos.
Y he mencionado más arriba que las principales herramientas cognitivas para hacerlo son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores señalan la falta de tiempo curricular como obstáculo para ocuparse de la lectura y la escritura en sus materias, habría que discutir con ellos la idea que tiene acerca de cómo ha de enseñarle para que los alumnos puedan aprender profundamente. Entiendo que hay formas de aprendizaje, profundo y superficial. Y lo interesante de un aprendizaje profundo que requiere necesariamente de la elaboración de los estudiantes. En muchos casos, será necesario aligerar el currículo y hacer lugar a las prácticas de lectura y escritura para lo que se transmite en clase logre ser apropiado a los alumnos. Bien, vamos con la conclusión. Los resultados de mi estudio constructivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académica y qué escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento y preguntarnos qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia. Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre aquello que lo que habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no es motivado, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y la materia siguiente se olvidan de lo que supuestamente aprendieron. Egresan de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluado, implica éticamente una evaluación injusta. Esto, en Argentina, como en otros países, no afecta a todos los alumnos por igual. Perjudica más a aquellos que provienen de entornos no familiarizados con las prácticas de lectura y escrituras académicas. Si la universidad no les ayuda con ella, tampoco tiene apoyo en sus hogares, entonces el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra el sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso en vez de aportar a revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos de enfrentarnos en el mundo hispanohablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre la cultura escrita en las universidades de América Latina. Sabemos mucho acerca de lo que se sabe hacer los alumnos. Sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profesores. Por otro, necesitamos repasar la escritura como un objeto transparente, evaluado pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanza sostenibles que no impliquen el esfuerzo sobrehumano para el docente.
Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía, debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. Además, requerimos el apoyo institucional para que no sea una responsabilidad exclusiva del docente, sino para que avancemos hacia un esfuerzo compartido. Espero que todo lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar las ideas habituales que damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son neutras sino operantes. Cambiarlas del primer paso para transformar las prácticas. Según el sociolingüista Rein, las ideas generan condiciones que en ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles, a través de favorecer o de impedir determinadas acciones. En este sentido, mi deseo es que las ideas sean compartidas en este trabajo, sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá alguna de ellas den origen a una mejor educación. Muchas gracias.